Continuamos en este libro de la Biblia. Recuerden que a Jeremías le tocó profetizar en un tiempo muy difícil, en un tiempo de mucha idolatría en el pueblo de Israel, en un tiempo donde Israel ha sido muy rebelde hacia la palabra de Dios. Escuchaban la palabra de Dios, la oían, pero no lo ponían en práctica. Ellos no querían hacer caso, no querían ser obedientes a la palabra de Dios. Era una época donde los sacerdotes, los profetas rechazaban la palabra de Dios. Y si comparamos el tiempo que Jeremías vivía con el tiempo de ahora, es casi prácticamente igual. Estamos viviendo en un tiempo donde mucho de la palabra de Dios se proclama, pero la gente no tiene tiempo para escuchar ni hacer caso a la palabra de Dios. Entonces, en el capítulo 42 y el capítulo 43, encontramos un episodio muy triste en la historia de Israel. Jeremías profetizó que Nabucodonosor iba a venir, iba a destruir a Jerusalén. Los profetas profetizaban en contra de la profecía de Jeremías, decían: no, Nabucodonosor no va a entrar a esta ciudad. Nabucodonosor y los babilonios no van a llevar a los judíos al cautiverio. Mentían al pueblo, el pueblo prefirió creer a la mentira, pero Dios cumplió su palabra. Y Nabucodonosor entró. Mira el capítulo 39, versículo 1. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4º, a los 9 días del mes, se abrió ¿qué? Brecha en el muro de la ciudad, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio. Nergal-Saraser, Samgar-Nebo, Sarsequim el Rapsaris, Nergal-Saraser el Rapmag, y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolos Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron y le hicieron subir a Ripla en tierra de Amat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ripla, haciéndolo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a todos los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los que transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo, que no tenían nada, y les dio viñas y heredades. Pero observe el versículo 11. Y Nabucodonosor había ¿qué? Ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de ¿quién? De Jeremías, diciendo: tómale y vela por él,
y no le hagas mal alguno, sino harás con él como él te dijere. Oremos. Señor Dios, en esta mañana queremos reconocer que tu palabra es verdad, y lo que tú dices a través de tus siervos, tú lo vas a cumplir, y lo has hecho así. Tú has prometido a tu siervo Jeremías que tú le ibas a cuidar. Y Señor, tú has dado orden a un rey pagano, a un rey malvado, a un rey malo, para que trate bien a tu siervo. Y él así lo hizo. Porque tú diriges todo, Señor, los corazones de las personas. Señor Dios, en esta mañana tú conoces nuestros corazones. Y queremos pedirte, oh Dios, que prepares nuestros corazones para recibir la enseñanza de tu palabra, para obedecer a tu palabra, para que nos vaya bien y que podamos ser de larga vida sobre la tierra. Señor, obra en nuestras vidas en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pablo, a través del Espíritu Santo, dijo así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo delante del Señor. Obedecedlo para que os vaya bien y para que seáis de larga vida sobre la tierra. Cuando los hijos se levantan despreciando a papá y mamá, no les va bien en la vida. No van a ser de larga vida sobre la tierra, porque este es la única mandamiento, dice, con promesa, para que te vaya bien, para que seas de larga vida sobre la tierra. Eso fue lo que Dios mandó a su pueblo Israel: obedece mis mandamientos, escoge el bien, escoge el camino de vida para que te vaya bien, para que mi bendición esté sobre ti. Pero Israel no quiso escuchar. Israel le dio la espalda a Dios, e Israel se entregó por completo a la idolatría, se entregó completo a la práctica del pecado. Y Dios mandó a Israel al cautiverio, a Asiria. Pero Judá, al ver todo esto, en vez de aprender, en vez de decir: uy, mira lo que le pasó a mi hermana Israel, no aprendió, sino que duplicó su maldad, duplicaron sus idolatrías. Y Dios desde temprano y sin cesar enviaba a sus profetas: arrepiéntense, vuelve a mí, Judá, no hagas como hizo tu hermana, la rebelde de Israel, que se apartó de mí, y has visto cómo le ha ido, has visto cómo los he desterrado de su tierra. Dios exhortaba, Dios amonestaba a Judá, año tras año, año tras año. Jeremías profetizó muchísimos años, 40 años, llamando al pueblo de Judá, hablando a los reyes: no hagan eso, no hagan esto, apártense, rompen esas idolatrías. Pero vez tras vez ellos cerraban su corazón y no querían escuchar a Dios. ¿Y qué pasó en el capítulo 39? Dios mandó a todo el pueblo, ¿a dónde? A Babilonia, a ser esclavos ahora de un rey malvado, Nabucodonosor. Y Dios dijo: después voy a juzgar a Nabucodonosor por el mal que les ha tratado. Pero Israel y Judá, quiero que entiendan que es por tu pecado que Dios te está enviando a Babilonia. Sigamos leyendo en el mismo capítulo 40, cuando el capitán de guardia le habla a Jeremías. Capítulo 40, versículo 1. Palabra de Jehová
que vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó, estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia Jeremías y le dijo: Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar, y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho. ¿Por qué? Mira, un inconverso le da la razón por la cual Dios está haciendo esto. ¿Por qué fue? Porque pecasteis contra Jehová, número 2, y no oísteis su voz. Por eso os ha venido esto. Algunas veces cuando nos pasan cosas, nosotros decimos: Dios, ¿por qué estas cosas? ¿Por qué pasan estas cosas? Y la palabra de Dios es claro: porque pecamos contra Jehová y porque no escuchamos su voz. Siempre que nos pasa algo, tenemos que examinar a nosotros mismos y ver si de repente estoy pecando contra Dios. Ver si de repente no estoy escuchando la voz de Dios. Ver si Dios me está tratando de enseñar algo y yo no estoy poniendo la atención necesaria a lo que Dios me quiere hablar, a lo que Dios me quiere decir. Y si no hay nada de estas cosas, si no hay pecado, si no hay, es que no estoy escuchando, entonces tengo que tomar que Dios tiene un propósito divino a través de lo que me está enseñando en estos momentos, y tengo que aprender algo nuevo de Dios. Pero siempre cuando Dios viene llamándonos la atención, vez tras vez en algo, vez tras vez en algo, está siendo paciente y sucede algo, sabemos muy bien allí que es porque hemos pecado y no hemos escuchado a Dios. No era algo extraño que le estaba pasando a Israel, a Judá, a Jerusalén. Dios les explicó, Dios les dijo: va a entrar Nabucodonosor y va a hacer desastre. ¿Qué es lo primero que él hace? Agarra al rey y delante del rey degolla a sus hijos. ¿Puedes imaginar eso? Agarran a tus hijos pequeños, como esta niña bebita que hemos dedicado al Señor, y le degolla. Agarra a tus otros hijos y les corta la cabeza delante tuyo y tú no puedes hacer nada. Y después, ¿qué le hace el rey? Le saca los ojos. Y Jeremías le dijo al rey: rey, entrégate al rey de Babilonia, porque si te entregas, él te va a tratar con misericordia, pero si no, te va a juzgar. Y sucedió. Todo Jerusalén, todo Judá fue deportado, transportado a Babilonia. Hemos leído, él dejó a los pobres de la ciudad. Después él pone a un líder que se llamaba Gedalías sobre ellos para que los cuidase. Viene un tal Ismael y conspira contra Gedalías y lo mata. Y Johanán, hijo de Carea, toma el liderazgo. Vinieron algunos judíos que se fueron huyendo de la situación. Cuando vieron que había tranquilidad nuevamente en Judá, regresaron y vivían junto con este pueblo. Jeremías decidió quedar en Judá con los pobres, no fue transportado a Babilonia. El capitán de guardia fue misericordioso con él, porque Nabucodonosor le dijo: haz con él como él quiere. Y diríamos, bueno, este pobre gente que quedó ahora, ellos sí van a entender, van a aprender después de todo lo que han visto. Pero el problema del corazón es la incredulidad. Si nosotros no aprendemos
cuando Dios llama y llama y llama la atención, por más que suceden desastres, no estamos dispuestos a creerle a Dios. Y eso fue lo que sucedió con el remanente. Cuando uno pensaba que el remanente ahora sí iba a escuchar al profeta, ahora sí van a escuchar y van a aceptar la palabra de Dios, aún así el corazón de ellos no estaba dispuesto. Vamos al capítulo 42 y vamos a leer un poquito. Vamos a leer hasta el versículo 6 ahorita. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti. ¿Y qué? Ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos. ¿Para qué querían ellos que él hable con Dios? Versículo 3. Para que Jehová tu Dios que nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Tenían un buen deseo, querían conocer el camino de Dios, querían saber qué hacer ahora en adelante, qué es lo que Dios tiene para ellos. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no os reservaré palabra. Y observen bien lo que dice ahora el pueblo. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros, ¿qué? Testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, ¿qué? Obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. ¿Tenían o no tenían un buen deseo? El problema del corazón es la incredulidad. Memoriza eso. El problema del corazón es la incredulidad. Hay muchas personas buscan a Dios en tiempo de necesidad, pero eso no necesariamente significa que tienen un corazón para Dios. Hay muchas personas que vienen acá a la iglesia cuando están en necesidad y buscan a Dios, quieren conocer a Dios, quieren entender qué es lo que Dios tiene para ellos, y tienen el buen deseo de verdad, decir: bueno, lo que Dios me muestra, eso es lo que voy a hacer. Si están anotando, anoten ahí. La incredulidad tiene, número 1, apariencia de sinceridad. El pueblo aparecía un pueblo sincero en sus palabras. Usaron buenas palabras acá. Le llamaron a Dios nuestro Dios, Jehová nuestro Dios. No solamente le reconocían como Dios, sino que decían acá, le pusieron a él como testigo de la verdad y de la lealtad. Eran un pueblo que parecía que ahora sí querían la verdad de Dios. Era un pueblo que estaba dispuesto para decir: bueno, si Dios nos dice algo, vamos a ser leal a Dios.
Todo era una apariencia de sinceridad. Pero en realidad era un pueblo que tenía mucha hipocresía. La incredulidad va acompañada de hipocresía. Tiene apariencia de sinceridad. Dice, nosotros vamos a obedecer en todo a Dios, sea bueno, sea malo. Ojalá la Biblia hubiera quedado hasta ahí nomás. Y diríamos, por fin han aprendido de Dios. Qué pena que tuvieron que pasar por todos estos años de sufrimiento. Qué pena que tenían que ser deportados todo el pueblo a Babilonia para que este poco aprenda lo que los muchos no estaban dispuestos a aprender. Pero el problema del corazón es la incredulidad. La incredulidad tiene apariencia de sinceridad. ¿Cuántas veces vienen personas acá y dicen, sí, ahora sí, yo quiero servir a Dios. Yo estoy dispuesto a hacer lo que Dios quiere. Ya estoy cansado de vivir en el pecado, en el mundo. Ahora sí quiero a Dios. Tienen ese buen deseo, pero el corazón no está dispuesto todavía a creerle a Dios. Todavía tienen un corazón de hipocresía, pero tienen una apariencia de sinceridad. Y pasa el tiempo y lo que han dicho no era así. Vuelven al mundo. Hay personas que vienen a esta iglesia con cara de sinceridad, aprovechan de los hermanos, aprovechan de la iglesia, aprovechan de su nobleza, como dicen, de su bondad. Sacan provecho y se van y se olvidan de Dios. Se olvidan de sus promesas hechas a Dios. Y cuando te ven en la calle, ni te saludan, ¿no es cierto? Pero no debemos preocuparnos, que Dios conoce el corazón. Y este pueblo le dijo a Jeremías, ore a Dios. Queremos escuchar de Dios sus enseñanzas. Queremos ver qué es lo que Dios tiene que decirnos a nosotros, el remanente, el poco que quedó de este pueblo. Queremos conocer el camino por donde hemos de andar para agradarle a Dios. Queremos conocer de aquí a dónde ir, qué es lo que Dios quiere para mí. Y eso es el deseo de todos. Esa es nuestra oración. Pero escúchenme, si nuestro corazón no está dispuesto a creerle a Dios, todo esto es hipocresía. Y nos engañamos a nosotros mismos. Ellos hablaron estas palabras. Versículo 7. Número 2. La incredulidad tiene apariencia de querer obedecer. Ellos dijeron al profeta, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, ¿qué? Obedeceremos. Para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Tenían el deseo de obedecer la apariencia, pero en realidad ellos tenían todavía un corazón desobediente, un corazón que rechazaba la autoridad de Dios. No estaban dispuestos a querer de verdad obedecer a Dios. Muchas veces le decimos a Dios, Dios, yo de verdad te voy a obedecer. Pero en realidad en nuestro corazón sabemos muy bien que yo estoy dispuesto a obedecer lo que Dios o lo que yo quiero, y que Dios complazca mi
egoísmo nomás. Versículo 7. Aconteció que al cabo de ¿cuántos días? 10 días le tomó al profeta orar y escuchar bien de Dios, qué es lo que Dios quería para este remanente. Ellos le pidieron a Jeremías, pregúntale a Dios, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué camino vamos a andar? Para que nosotros podamos obedecer a Dios, para que nos vaya bien, para que no nos suceda lo que sucedió a nuestros padres. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. Dios le habló, Dios le dijo, anda, dile al pueblo que te mandó estas cosas. Vamos a leer ahora. Ahora sí vamos a leer hasta el versículo 22. Yo voy a leer un versículo y así cada grupo un versículo para que podamos entender bien, pero leyendo con entusiasmo. Y llamó a Johanán, hijo de Carea, era el líder, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, ¿desde qué? Desde el menor hasta el mayor, este lado. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros y os hará regresar a vuestra tierra. Hasta ahí nomás. ¿Qué entendemos acá? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? Que se queden ¿dónde? En su tierra de Judá, que no se muevan, que vivan allí. Pero ellos tenían que miedo del rey de Babilonia. Y Dios les dijo, no teman al rey de Babilonia. Yo los voy a proteger. Yo los voy a salvar. Yo voy a estar con ustedes. Yo voy a tener misericordia de vosotros. Eso es lo que Dios quería. Ellos dijeron, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Dios nos vaya bien. Ahí estaba el bien de Dios. Judá, remanente, quédense en la tierra, no teman, los voy a plantar, yo los voy a establecer, yo los voy a bendecir, yo los voy a tener misericordia. Mi presencia va a estar nuevamente con ustedes. Dios les estaba diciendo eso. Ahora, Dios va a revelar lo que ellos estaban pensando. Por eso les dije, el problema del corazón es la incredulidad. Por eso les dije que la incredulidad tiene apariencia de sinceridad y tiene apariencia de querer obedecer. Vamos a seguir leyendo para entender lo que era el corazón verdadero del pueblo. Versículo 13, ahora sí, este lado a mi izquierda. Sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. Ok, ahora quédense en la tierra, no vayan a Egipto. Acuérdense cuando mataron a, ¿cómo se llamaba el otro que mataron? A Gedalías. Johanán agarró a todo el pueblo y fue a vivir cerca de la frontera de Egipto con la intención de cruzar a Egipto y morir allá y morar allá. Entonces viene ahora palabra de Dios a este hombre, a este pueblo, y les dice, no vayan a Egipto, porque si van a Egipto
lo mismo va a suceder. Van a morir ¿de qué? De la espada, del hambre y de la pestilencia. Y nunca más van a volver a este lugar. Si llegan a cruzar esa frontera y pisan la tierra de Egipto, mi presencia va a estar en contra de ustedes. Mi mano va a estar en contra de ustedes para mal. Por eso, Johanán, por eso, remanente de Judá, quédense en Judá, bajo el reinado, bajo la mano de Nabucodonosor, porque allí está mi bendición. Ahora yo quiero que ustedes se pongan en lugar de ese pueblo, ¿no? Acabaron de experimentar lo que hizo Nabucodonosor. Estaban con un miedo terrible. Ellos ya tenían en su corazón que ir a Egipto. Y bajo esa condición vienen al profeta y le dicen: ruega a Dios, pregúntale a Dios qué camino hemos de ir. Por eso les dije, tenían apariencia de sinceridad, tenían una apariencia de querer obedecer, porque ellos ya pusieron en su corazón: vamos a ir a Egipto porque ahí hay tranquilidad. Ahí no hay rumor de guerra, ahí todo aparentemente está bien, hay prosperidad, ya no vamos a sufrir de hambre. Y Dios les dijo: no vayan a Egipto, quédense en Judá. Ahora vamos a ver si ellos estaban dispuestos. Versículo 20 dice: ¿por qué hicisteis que errar vuestras almas? Pues vosotros me enviaste a Jehová vuestro Dios diciendo: ora por nosotros a Jehová nuestro Dios y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, y lo haremos. Ellos mismos le mandaron al profeta. El profeta le dice: ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué ya pusieron en su corazón querer ir a Egipto? ¿Por qué ustedes siguen siendo desobedientes? Yo pensé de verdad que ustedes querían a Dios. Yo pensé que de verdad estaban dispuestos a obedecer a Dios, pero hicieron errar sus almas. Eso significa no tenían un corazón sincero para Dios. Había hipocresía. Versículo 21, este lado a mi izquierda. Versículo 22. ¿Cuál era el verdadero deseo de su corazón? ¿Cuál era? Entrar a Egipto. Ahí lo dice: donde deseasteis entrar para morar. Ellos tenían el deseo de entrar y querían escuchar de Dios: sí, entren a Egipto. Ahí sí estaban dispuestos a obedecer. Pero Dios le dice al revés. Dios dijo: no vayan a Egipto, quédense en la tierra. Acuérdense lo que ellos le dijeron al profeta: sea bueno, sea malo. ¿Qué le dijeron? A la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Ahora vino el mensaje de Dios 10 días después que ellos hicieron esta promesa. Pero ¿qué les dice el profeta? Versículo 21: y os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ya ellos tenían que un rechazo a la palabra de Dios. Ahora escucharon al profeta. Observen conmigo capítulo 43. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar todo el pueblo, a todo el pueblo, las palabras de Jehová, Dios de ellos,
todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos le había enviado a ellos mismos. Dijo Azarías hijo de Osaías y Johanán hijo de Carea y todos los varones que soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices. ¿No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir: no vayáis a Egipto para morar allá? Sino que Baruch hijo de Nerías te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció pues Johanán hijo de Carea y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá. Tremendo, ¿no? ¿Qué dijeron en el versículo 6? Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová obedeceremos. Si no estás dispuesto a escuchar la voz de Dios, si no estás dispuesto a escuchar la palabra de Dios, entonces no le pidas a Dios que te hable. Porque Dios te va a hablar lo que Él quiere hablarte, no lo que tú quieres escuchar. Dios no está en un juego con nosotros. Dios tiene una sola palabra. Esperen, quédense en la tierra de Judá. No crucen a Egipto. En Egipto van a perecer, van a morir, van a sufrir. Pero ellos no obedecieron a la voz de Jehová. La incredulidad, el problema del corazón nuestro es la incredulidad. No creemos la palabra de Dios. No estamos dispuestos a creer. Aunque lo escuchamos, lo podamos entender, pero aún así nuestros corazones no están dispuestos a creer. En el libro de Hebreos dice: Israel no entró en el reposo de Dios. ¿Por qué? Por incredulidad. ¿Por qué no consiguieron toda la bendición de Dios? ¿Por qué no pudieron entrar bajo mano de Moisés? Por incredulidad. ¿Por qué ellos no conquistaron toda la tierra que Dios quería darles bajo la mano de Josué? Por incredulidad. ¿Por qué la iglesia de hoy no tiene poder de Dios? Por incredulidad. ¿Por qué nuestras vidas no están brillando para Cristo hoy? Por incredulidad. No le creemos a Dios. Lo leemos en su palabra, sus promesas. Hablamos de sus promesas, las memorizamos, pero no las creemos. Y ese es el corazón del hombre. Y ese es nuestro problema. Somos personas demasiadas incrédulas. Estamos acostumbrados a no creer a las personas. Y esto nos llevó a tener la misma actitud con Dios. ¿Cuántas veces leemos la palabra de Dios, hermano? Leemos, sí, Dios está conmigo. Dios está sobre todas las circunstancias. Y pasa un problema y nos desesperamos. ¿Por qué? Porque no lo creemos. Sabemos como hecho, pero no como una creencia del corazón. Y allí es donde tenemos que cambiar. Podemos decir hoy: sí, vamos a servir a Dios. Yo puedo llamar una consagración de la iglesia y todos vamos a pasar adelante a orar: Señor, ahora sí te voy a servir. No es verdad. No es verdad. Porque llega a casa y hay un problema y perdemos la confianza en Dios.
tenemos que trabajar en nuestro corazón. Y hasta que no logramos a romper la incredulidad, vamos a ser igualito como estas personas. 10 días pasó y se olvidaron de sus promesas. Esto solamente se va a curar cuando yo me quebranto a la cruz de Cristo y yo reconozco delante de Dios de que de verdad soy una persona incrédula y que necesito de la presencia del Espíritu de Dios en mí continuamente. Yo tengo que depender de Él y no puedo desligarme de Él en ningún momento, porque en el momento que me desligo empiezo a caer en la incredulidad. Engañoso y perverso corazón nuestro. ¿Quién lo puede entender? Somos personas incrédulas y Dios no puede obrar en corazones incrédulos. Yo te puedo preguntar, ¿cuántos de nosotros creemos que Dios es un Dios poderoso? Y todos van a decir, amén, yo. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer todas las cosas? Yo. ¿Cuántos creen que mañana Dios va a proveer para darle el pan? Yo, quizás. Somos personas incrédulas. Versículo 5. Sino que tomó Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, todo el remanente de Judá, que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado para morar en tierra de Judá, a hombres y mujeres y niños y a las hijas del rey y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y al profeta Jeremías, y a Baruch, hijo de Nerías, y entraron ¿dónde? ¿Por qué? Ahí está. Porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tafnes. Yo me pregunto, ¿no había nadie que pudo decir, oye, hace 10 días hemos prometido a Dios que íbamos a creerle, que íbamos a obedecerle? Ahora Dios nos está hablando, vamos a hacer lo que Dios dice, vamos a confiarle. Era algo simple. Quédense en la tierra, confíen en mí, yo los voy a plantar, yo los voy a prosperar, yo les voy a proteger, yo les voy a amparar con mi misericordia. Eso es todo lo que Dios les dijo. Dios dijo, no sigan el deseo de su corazón de ir a Egipto, porque ahí en Egipto van a sufrir. Pero otra vez, no creyeron al profeta de Dios. ¿Qué hubieras hecho tú? Si tú estarías allí, en ese pueblo, ¿qué hubieras hecho tú? Si tú fueses Johanán, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Cómo te hubieras sentido si tú fueres el profeta Jeremías? Capítulo 44, los invito a leerlo en su casa. Dios ha sido muy duro. Dios va a ser muy fuerte con este pueblo. Y les dijo, no van a volver más a esta tierra. Y allí los mató Dios. La incredulidad viene de un corazón rebelde, de un corazón obstinado, de un corazón terco. 3 problemas tenemos en nuestro corazón. Nuestro corazón es terco, nuestro corazón es obstinado, queremos hacer lo que queremos y nuestro corazón es rebelde. La pregunta es,
¿Cuándo vamos a terminar con esto? ¿Sabe lo que dijo el apóstol Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Jesucristo, quien me lleva de victoria tras victoria. Nosotros tenemos la gracia de Dios. Nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice, yo me he crucificado con Cristo. Yo he terminado con la carne. Porque cada vez que yo quería depender de mí mismo, he fallado, dice él. Con mi mente quiero servir a Dios, pero mi carne quiere servir el pecado. Y llegó el apóstol un tiempo en su vida y dijo, basta ya esto. Me crucifico con Cristo. Y ya no voy a dar más obediencia a la carne. Esa es la única forma de poder vencer a la rebeldía, a la obstinación y a la terquedad de nuestro corazón. No hay otra forma. Termino con el versículo 7 otra vez. Y entraron en tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque no obedecieron a la voz de Jehová. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nos vaya bien. Y ellos no estaban dispuestos. Ahora te depende a ti, depende de ti y depende de mí. Pero el problema del corazón es la incredulidad. Oremos. Señor Dios, ¿qué podemos decirte en esta mañana? Has revelado claramente que las buenas intenciones no son suficientes para mostrar sinceridad y obediencia. Que las palabras bien buscadas y utilizadas no son suficientes para traer fe en el corazón, sino que es una entrega total de obediencia a Cristo. Y Señor, nuestra mente está habituado a la incredulidad. Nuestro corazón está encallecido de incredulidad. Y necesitamos la obra tuya, el poder de Dios, tu palabra, para romper este corazón de piedra que tenemos. Necesitamos cada uno de nosotros parar quieto, pausarnos y meditar si de verdad nosotros te creemos al 100% tu palabra, o cuestionamos o dudamos. Señor, obra en nuestras vidas como te he pedido en la mañana al empezar. Obra en nuestros corazones ahora, para que podamos ver que nos falta crucificarnos con Cristo, que nos falta ponernos sobre el sacrificio de Dios nuestro cuerpo, y nos falta obediencia total a tu palabra, a tu mandato. Señor Dios, levanta en esta iglesia hombres y mujeres, líderes, con un corazón totalmente consagrado para ti, y a través de ellos impactar el mundo con tu palabra.
Esa es mi oración. Ese es mi clamor en esta mañana. Danos hombres y mujeres dispuestos, Señor, a obedecerte de verdad, para que tú a través de nosotros puedes impactar al mundo con tu palabra. Así, con las cabezas inclinadas y los ojos cerrados. Quizás has venido en esta mañana y no conoces a nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador. En esta mañana has escuchado una gran verdad. El problema de tu corazón es la incredulidad. Para poder obtener la salvación de tu alma, para poder obtener el perdón de pecados, tienes que creer en la persona correcta, en Jesucristo. Él es quien murió en la cruz del Calvario. Él es quien tomó tu lugar sobre esa cruz. Él es quien derramó su sangre para quitar tu pecado. Él es quien pagó tu condena delante de Dios, sufriendo el abandono del Dios Santo por causa tuya y mía, por nuestros pecados. Él es el que murió en la cruz, derramando toda su sangre como un sacrificio delante de Dios para ti y para mí. Él fue sepultado y Él es quien resucitó de la muerte al tercer día, según las Escrituras, para darte hoy el perdón de todos tus pecados. Te pregunto, ¿crees esto? ¿Lo crees con todo el corazón? Si lo crees, entonces puedes encontrar salvación en Cristo. Si no, nunca vas a obtener la salvación. Requiere fe, fe absoluta, fe completa en una sola persona, en Jesucristo. ¿Lo crees? Si crees, entonces ore a Dios y dile: Señor Jesús, en esta mañana yo creo en ti. Yo creo en ti como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Gracias por derramar tu sangre para quitar mi pecado. Y gracias por pagar mi culpa delante de Dios, para que yo hoy puedo recibir de ti el perdón de todos mis pecados. Dile ahí en tu corazón: Señor Jesús, perdóname por todos mis pecados. Y ahora entra en mi vida para que seas mi Salvador, para que seas mi Señor. Dile así. Y si lo haces con fe, creyendo en la persona de Jesucristo, vas a recibir el perdón y la vida eterna. Quizás hay alguien que de verdad ha hecho esta decisión con todo su corazón delante de Dios. Quizás por primera vez has podido hacerlo con sinceridad. Me gustaría orar por ti. Te quiero pedir un favor. Indícamelo levantando tu mano si has hecho esta oración, de pedirle perdón a Jesús y de invitarle a venir a vivir a tu vida. ¿Hay alguien así? Ahí donde estás sentado, indícamelo con su mano levantado y yo lo voy a ver de acá y me gustaría orar por alguien así. Sí. ¿Quién más? Sí. ¿Hay alguien más? Ahora quiero hablar a todos mis hermanos. ¿Eres como el remanente que estaba dispuesto a obedecer, que tenía el deseo de obedecer, pero que realmente no había el deseo interior de hacerlo? Algunas veces te han confrontado con tu vida de pecado y te dijeron: hermano, hermana, tienes que cambiar en eso, y tú dices: sí, sí, verdad, Dios quiere eso de mí. ¿Cuántas veces le has mentido a Dios?
¿Y cuántas veces más vas a continuar haciéndolo? ¿Por qué no cortas con el pecado ya en tu vida? Y hagas lo que tienes que hacer. Apartarte del pecado, pedirle perdón a Dios y empezar a vivir a la luz de la verdad de Dios, a la luz de su palabra. El salmista dijo así: en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Justo allí donde había rebeldía, donde hay incredulidad, el salmista hizo eso por la palabra de Dios. Y dijo: si yo no guardo la palabra de Dios en mi corazón, entonces voy a pecar. Pero si logro guardarlo, entonces la palabra de Dios me va a guardar del pecado. ¿Estás dispuesto a eso? Habla tú mismo con Dios en esta mañana. Pero no le prometas nada si no estás dispuesto a hacerlo. No seas una vez más hipócrita. No seas una vez más desobediente, porque el corazón de Dios está hastiado de eso. Dios quiere sinceridad. Solamente si tu corazón está sincero y dispuesto a hacer lo que vas a decir, entonces ore a Dios. Pídele perdón y dile que te vas a arrepentir ahora. Y ahora vas a empezar a hacer las cosas diferentes, de acuerdo a su palabra. Señor Dios, solo tú estás viendo los corazones. Te pido, Dios, que puedes escuchar al corazón de tu pueblo en esta mañana. Ore a Dios tú mismo en esta mañana. Señor, bendice a tu pueblo con corazones honestos y sinceros y obedientes en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.